Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la EPG Pathshala Español. Estamos en el paper que se titula La literatura latinoamericana en el siglo XX. Me llamo Murad Ahmad Khan, doy clases de literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado Eduardo Galeanos y sus obras. El objetivo principal de este capítulo llamado Eduardo Galeano y sus obras es deleitar al lector, al público, con las obras célebres del autor Eduardo Galeano. Se pretende dar un vistazo general sobre la obra y una breve biografía del autor, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o un fragmento del mismo. Eduardo Hues Galeano, así su nombre completo, ha sido considerado como uno de los críticos socialistas más importantes de finales del siglo XX y al principio del siglo XIX, de toda la Hispanoamérica. Eduardo Galeano es un crítico duro, famoso y un socialista que habla y que se preocupa por los bienestares de varios de los pueblos de América Latina, no solamente de su país, sino que muchos otros países, tanto de América Latina como del resto del mundo. Feroz es él en sus escritos contra cualquier poder capitalista, imperialista y específicamente lo que esté involucrado en cuanto a Hispanoamérica. Eduardo Hues Galeanos, o mejor Eduardo Galeano, es hijo de Eduardo Hues y Esther Galeano Muñoz Rosén. Galeano estudió en el colegio del Montevideo e inició su carrera como portavoz socialista a la edad de 13. A una edad muy temprana ya se había integrado con la ideología socialista de América Latina y de la ideología socialista en general del mundo. Desde que era joven, él ya sabía muy bien, él ya lo había pensado muy bien, su carrera como un socialista en América Latina. Un portavoz se había elegido él del Partido Socialista. En 1953, Eduardo Galeano empezó a publicar las caricaturas políticas
en El Sol, un periódico semanal. Empezó su carrera como el periodista y más bien como caricaturista, que se especializaba en los asuntos sociopolíticos. A una edad muy joven, Eduardo Galeano empezó a aportar constantemente en formas de caricaturas y artículos en Marcha, una jornada semanal de opiniones y al que también pertenecían los grandes autores como columnistas y redactores. Así que su carrera periodística ya había empezado con una edad temprana y los primeros trabajos que él empezó a hacer es escribir sobre la política, sobre la sociedad, en formas siempre de más de caricaturas que los artículos. Por supuesto, también después en varias jornadas semanales y mensuales, también empezó a escribir artículos de diferentes tipos, inclinados más hacia la política. Uno de los aspectos importantes de su carrera periodística era que a principios empezó los grandes periódicos en donde muchos reconocidos intelectuales también aportaban sus opiniones. Eso era un logro para él muy grande, en donde él también fue invitado para trabajar, para redactar varios artículos del tipo político. Entre ellos, con los que compartía su caricatura, tanto como el artículo, en las jornadas o en los periódicos, eran las figuras más representativas como Mario Vargas Llosa, el peruano, Mario Benedetti, Manuel Maldonado Denis, Roberto Fernández Retamar. Eran las figuras más representativas de su época. Eran las figuras más altas de la literatura hispanoamericana, de diferentes países, desde el norte hacia el sur. Los grandes autores que han alcanzado una altura como nunca. En el 1961 se hizo el jefe de la misma jornada en la que empezó a escribir en el inicio de su carrera periodística. Desde 1964 hasta 1966 fue el director del diario Época, el diario llamado Época de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Antes de ser el jefe de la prensa de la Universidad de Montevideo, lo cual era un cargo en sí mismo muy importante y bastante prestigioso de Uruguay. Solamente se le otorgaba el cargo por tener el reconocimiento internacional a las figuras literarias más grandes de la época, del cual
se hizo cargo hasta 1973. Era un adelanto muy especial y representativo en la carrera de famoso crítico Eduardo Galeano. En el cupo militar de 1973 fue encarcelado y luego se vio forzado a exiliar de Uruguay, como solía pasar con muchos de los autores, literatos, figuras representativas de las políticas socialistas y también a los críticos del gobierno. Eso lo tenía que pasar con él también, como lo pasó con muchos otros en América Latina. No solamente es una condición de un país, sino que de varios otros. Durante el ascenso rápido, como ya lo veníamos planteando, de la profesión periodística como editores y directores de varias jornadas y periódicos que él lo había alcanzado en su vida como nadie otro. Eduardo Galeano también desarrolló su especialización como escritor de otros géneros. Al parecer, al lector podría sonar que solamente pertenecía y tuvo grandes éxitos en el periodismo, pero no. También él empezó a desarrollar sus destrezas literarias en varios otros géneros. Era un talento multifacético en cuanto a la letra, hablando de las letras, diferentes tipos de géneros desarrollo en sí mismo para posteriormente producir una letra, una literatura de la diversidad genérica de la literatura. Su carrera como periodista le brindó la oportunidad de viajar y escribir, lo que le sirvió muchísimo en ver, en desarrollar, en pensar de formas distintas. Viajó por toda la América Latina, viajó a otros países de Europa por el mismo del periodismo. En sus primeras producciones literarias, como Los días siguientes, que es una novela, Los fantasmas del día del león y otros relatos, que es una colección de cuentos, demuestran una inclinación lírica hacia exploración de tensiones de mitos e historias, tanto como optimismo de los jóvenes para las reformas marxistas. Así que en muchas de sus producciones literarias podemos ver la importancia y el papel que desempeña el mito y la historia. Se preocupa mucho por la mitología, no en la forma de la religión, no en forma de la espiritualidad, sino que en forma de la historia que se relaciona mucho con la mitología de todos los países y muchos pueblos de América Latina. Siempre
Su estilo de no ficción del periodo se basa en ampliar su educación y capacitación política. Cuando viajó él a China, Guatemala y a lo largo y ancho de América del Sur. Eso le dio una extensa experiencia de poder ver las sociedades antiguas del mundo. Por eso se relacionaba mucho con la mitología, que siempre eran un aspecto principal de sus escrituras, de sus escritos, que se relacionan con la historia. ¿Y qué es lo que estaba pasando por la transformación de esta historia hacia la nueva historia del mundo, del país uruguayo y de los países de América Latina? Se preocupa mucho por este tipo de transformación que era más en forma de la explotación, según él. En su obra llamada China 1964, Crónica de un desafío, en ella hace conocer al mundo la entrevista con Pu Yi, el último emperador de China, y también habla del comunismo contemporáneo. Cuando analiza la relación entre la Unión Soviética y China sobre el conflicto soviético y su revisión. Así que su inclinación hasta el comunismo se puede ver en lo mismo de que él llega hasta allí y también hace una comparación de las relaciones entre Unión Soviética y China. Se preocupa mucho por las situaciones que estaban teniendo lugar en esta temporada entre los países socialistas. Galeano critica la influencia de los Estados Unidos en los asuntos internos y repetidas intervenciones, patrocinado de los grupos militares y dictadores en Guatemala. Era la situación común estos días en muchos de los países de América Latina. Grupos militares, rebeliones internas, levantamientos armados y también muchas veces forzados por estas condiciones antes mencionadas, las repetidas intervenciones de los Estados Unidos, lo que siempre tenía la intención los Estados Unidos, por los intereses económicos de la explotación de recursos humanos en América Latina, especialmente en los países pequeños de América Latina, apropiarse de los recursos naturales. Y cuando pasaban las intervenciones repetidas, patrocinadas por los grupos militares y dictadores en Guatemala, especialmente cuando los CIA derrotan el gobierno socialista de Jacobo Arbenz en 1954. Eso fue un momento que le cambió mucho el punto de vista del autor crítico Eduardo Galeano. Desarrolló aquel entonces Eduardo Galeano un estilo de narraciones en forma de prosa. Un estilo muy distinto que él adoptó, él acogió para las narraciones de diferentes tipos de situaciones que denuncian
la miseria de Guatemala al haber financiado las rebeliones y guerras civiles por los Estados Unidos. Siempre en colaboración con las corporaciones norteamericanas para controlar la economía guatemalteca. Pero eso fue lo representativo de toda la América Latina. Dedicó varios capítulos sobre la historia de Guatemala y el legado histórico de los pueblos indígenas, de los lugares nativos y sus mitos practicados en el país, que ya no era igual que antes, que ya no seguían las mismas normas que antes los diferentes gobiernos y sus mandatarios, muchos de ellos patrocinados, apoyados, auxiliados por los Estados Unidos. Las mejores obras del ensayista, periodista y el historiador uruguayo Eduardo Galeano ha sido Memoria del Fuego, escrita en 1982, desde 1982 hasta 1986. Y también uno de los destacados libros de Eduardo Galeano es Las Venas Abiertas de América Latina, publicada en 1971, entre su obra más famosa y traducida en lenguas extranjeras, más de 20 idiomas. Las Venas Abiertas de América, en todo el mundo parecían las obras de Eduardo Galeano no son solamente géneros tradicionales, porque sí ha tratado varios temas de la tradición, de la historia, de la mitología, del pasado, de las culturas y costumbres de los pueblos indígenas, de la gente aborigen de Guatemala, de varios otros países de América Latina, sino que también lo mezcla con los documentales, lo que es una especialidad de Eduardo Galeano siempre, que siempre lo está mezclando con los documentales y maneras de especial de ficciones, periodismo, análisis político y también análisis histórico. Las Venas Abiertas de América Latina, por supuesto, la producción magisterial de Eduardo Galeano, escrita en 3 meses. Solamente 3 meses era la producción literaria más importante de Eduardo Galeano. Con este libro, aunque no cabe la duda que haya hecho una producción literaria ya muy reconocida en cuanto a la profundidad de un escritor de la literatura, pero este libro, Las Venas Abiertas de América, en donde cuenta la historia de América Latina y su explotación en las manos de los países imperialistas, especialmente los Estados Unidos y sus empresas multinacionales, le dio el reconocimiento internacional. Eduardo Galeano se convirtió en uno de los autores más leídos de América Latina por su libro Las Venas Abiertas de América Latina. En una serie de ensayos bien documentados en tema central del libro, en este libro, que se llama Las Venas Abiertas de América Latina, es demostrar
las explotaciones de los recursos naturales de América Latina. Como ya antes mencionado, que se trata de una historia de la explotación de América Latina por parte de los Estados Unidos a partir de las llegadas de los españoles. Así que en este libro cuenta la explotación de los recursos naturales de América Latina desde la llegada de los europeos a finales del siglo XV. En 1975, Eduardo Galeano recibió el prestigioso premio La Casa de las Américas por su novela La Canción de Nosotros, una de las novelas famosísimas que escribió Eduardo Galeano, en donde también demostró las destrezas y la maestría de un escritor como un novelista, no solamente como un periodista, sino que como un novelista maduro. Después del cupo militar en Argentina, en 1976, su nombre era alistado en los miembros condenados por la muerte y se trasladó él a España. Así que ya Eduardo Galeano le tenía al gobierno tirano criticado bastantemente para poder condenarle por la muerte. Galeano vivió en la costa catalana, donde vivió como un escritor y un periodista. Y fue allí mismo donde empezó a escribir su obra maestra, Memoria de Fuego. En 1978, Eduardo Galeano volvió a recibir el premio Casa de las Américas, pero esta vez por su obra autobiográfica, Días y Noches de Amor y de Guerra. Así que Eduardo Galeano es una figura representativa de la crítica de la historia de explotación de los recursos naturales, de los recursos humanos y también una intervención estadounidense repetidamente a lo largo y ancho del siglo XIX. Cómo patrocinan los Estados Unidos a diferentes gobiernos, cómo patrocinan, apoyan, insinúan a diferentes grupos rebeldes para levantarse contra los gobiernos elegidos democráticamente. Así que la democracia, ¿cómo está en el juego en toda la América Latina? Así que ¿cómo es cómo es el tirano que juega un papel negativo contra el mismo pueblo latino apoyado por los Estados Unidos? Pero aquí también, más que el Estado Unido, más que el gobierno, más que una democracia y más que un país, una nación, él quiere demostrar que cómo desempeñan un papel importante las corporaciones multinacionales en la explotación de un país, en también cómo cambian
la situación socioeconómica, la situación política de un país. En las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano demuestra la intervención, demuestra la explotación de los recursos guardados y los beneficios que deberían haber recibido los mismos pueblos que los guardaban, los escondían desde la llegada de los españoles y los portugueses en América Latina. Eduardo Galeano es un gran defensor del pueblo latino. Eduardo Galeano es una de las voces feroces que se levantan en contra del gobierno tirano, aunque rechazado varias veces por los gobiernos, aunque expulsados varias veces de su país, exiliado, autoexiliado en diferentes otros países para poder vivir tranquilamente, escribir, seguir su carrera seguir su carrera del periodismo. Él ha seguido siempre un camino de la defensa del pueblo latino en sus varios escritos.